Ya estamos de regreso. Fíjate que nos quedamos con Nate y con esta observación que tú hacías de que te gusta mucho Nate. A mí en lo particular me gustan los dos, me gustan mucho los dos. Efectivamente yo me identifico más con uno que con otro, ¿Con pero cuál te identificas tú? ¿Con el narrador o con Nate? con Nate. Ah, Con Nate. sí. Sí, A sí, ver. sí. Tiene mucho de mi historia. Yo creo que, pues como el 90% de Nate es como mi historia en muchos sentidos. Y Mm. claro, tiene como ciertas discrepancias, pero como que podía entender mucho a Nate, ¿no? Y podía como entender mucho por lo que estaba pasando a nivel personal y a nivel emocional, ¿no? Y creo que llama como mucho la atención de estos dos personajes, como su historia, desde cómo se conocen. Y yo no sé, para mí es como muy claro que sí, que efectivamente tu novela tiene como un final muy específico, muy contundente. Sin embargo, también puedo entender cómo es que la mayoría de las personas espera como un final distinto. Y no sé si para ti sea también como claro por qué es que esperan como una continuación. O sea, ¿tú tienes como una idea de por qué esperan una continuación en tu novela? Yo, mira, sí, vamos a ver, voy a teorizar, voy a llegar un poquito a la conclusión en voz alta, a ver si sale algo inteligente. Sospecho, muchas personas están acostumbradas a finales de Hollywood en que el final te lo dan completamente digerido. Ujú, Y yo no di un final 100% digerido. Incluso el final de la relación ujú, no lo, o el final de la historia de estos personajes no aparece en la última página de la novela, ¿no? Ni siquiera. Entonces, empezando por ahí, no está el último párrafo en el que aparecen los personajes, ujú, no dice con palabras explícitas esto es lo que está pasando, aunque ujú, lo dice, aunque ujú. sí lo dice. Y quizá algunas personas se les pasa la metáfora del momento histórico de lo que está Ujú. pasando, como, como una alegoría de lo que es para la relación. A lo mejor a algunas personas se les pasa. Eso por una parte. Por otra, las relaciones en general en la vida, Ujú, utilizo también la alegoría de la montaña rusa en la novela. Las relaciones sobre todo relaciones de este tipo, relaciones caóticas. Las relaciones son una serie muy seguido, ¿no? Una serie de subidas y bajadas en una montaña rusa, ¿no? ujú. Y no nada más una ida y vuelta, sino que te bajas, te vuelves a subir y otra ida y vuelta y te bajas y te vuelves a subir. Y me imagino que para algunos lectores que se encariñaron con los personajes, tienen la esperanza de que los personajes se vuelvan a subir a la montaña rusa, ¿no? Eh, no los culpo, ¿no? De cierta forma yo también quisiera volver a verlos juntos, ¿no? Quizá volvieron a estar juntos, ¿no? Quizá, ¿no? No estoy negándolo, ¿no? Los lectores conocen a los personajes tan bien como yo los conozco, yo solo los conozco hasta el punto al que llegué en la novela, ¿no? Tienen ya vida propia y uno puede imaginar que quizá hayan vuelto. Ujú. Eh, no está peleado con la historia, ¿no? Ninguno de los dos está muerto. Entonces, eh, conociendo la personalidad de ambos, existe la probabilidad de que hayan vuelto. No es imposible. Y que como su mejor amigo, perdón, que del narrador, le dice, pues, espero que salgas lo menos raspado posible, pero lo que va a suceder con tu relación, pues solamente tú lo puedes saber, ¿no? O sea, él se lo dice, ¿no? O sea, le Exactamente. dice, aquí yo voy a estar.
¿no? Exactamente, y no sabemos, ¿no? No sabemos, y por otra parte hay gente que lo que quiere es que el narrador termine con Fadi, que es el mejor amigo, ¿no? Que Fadi es Ujú. otro personaje muy interesante. He escuchado interpretaciones muy, muy interesantes que creen que eh, en el fondo todo lo que sucedió en la segunda parte de la novela o tres cuartas partes de la novela en gran medida es una telaraña tejida por Fadi, ¿no? Ajá. Eh, y que al final es Fadi quien quiere quedarse con el narrador, que es una interpretación muy interesante y no imposible. Veo que esa interpretación también se sustenta. Ajá. Eh, entonces, me gusta la idea, me gusta que la gente encuentre en la historia y en los personajes cosas que yo no necesariamente había visto y quiere decir que los personajes ya están bien creados y que tienen esa independencia. Entonces, sí veo por qué la gente quiere, mucha gente le interesaría ver una segunda parte, ¿no? Porque Ujú. sí da para una segunda parte en ese sentido, pero me parecería a mí un poco la explotación de una historia que yo ya narré. Yo ya narré la historia que quería contar, ¿no? Eh, Mi propósito ya está narrado. Entonces, tal vez cambie de opinión en muchos años, ¿Ves? pero Por pronto no. por lo pronto no tengo interés. Por lo pronto tengo otras historias que contar que no están relacionadas con esta y, eh, y, y, y quiero dejar esta historia ya narrada y me gusta hablar al respecto sobre ella porque escucho otras opiniones, eh, algunas opiniones contradictorias, ¿no? Gente que se identifica con un personaje o con otro, gente que no se identifica para nada, gente que dice que no le gusta la novela porque no se identificó con ninguno de los personajes, lo cual me parece muy interesante porque porque esa nunca me había parecido como una base para disfrutar la literatura, ¿no? Que uno tuviera que identificarse con los personajes para disfrutarla, ¿no? Nunca habría pensado que eso era uno de los principios para disfrutar un texto literario. Eh, pero hay gente que no le ha gustado o gente mira, yo cuando empecé a crear los personajes, sobre todo el personaje de Nate, ¿no? El personaje de Nate, eh, como está descrito, bueno, el personaje está descrito desde los ojos del narrador y evidentemente el narrador lo ve con unos ojos de deseo eh, Mm. gigantesco, ¿no? Quién sabe si en la vida real en verdad esté tan bueno como lo describe el narrador, pero la perspectiva subjetiva del narrador es que Nate está buenísimo, ¿no? Ujú. Ese es su punto de vista. Entonces, físicamente, bueno, Nate lo tiene todo, pero es un personaje sumamente falible le falla mucho a la relación, ¿no? Eh, Tiene una idea muy romántica de las relaciones, muy Ujú. romántica, de la idea del destino, de la idea de las almas que se encuentran, etcétera, mientras que el narrador es mucho más escéptico Ujú. con respecto a las relaciones, mucho más pragmático, mucho más cauteloso con las relaciones y de cierta forma mucho más maduro, ¿no? El narrador se puede enfrentar a la relación eh, de una manera más pausada y se Ujú. entrega con un poco más de precaución, pero más responsablemente que Nate. Nate eh, tiene muchos traspiés dentro de la relación y como yo sabía que iba a ser un personaje tan falible, mi miedo era que se convirtiera en el villano de la historia y que el narrador quedara como el mártir. Y eso es lo que yo no quería, que uno fuera el bueno y el malo, y que los lectores dijeran, ay, pobrecito, cómo Mm. sufre este y Mm. el otro qué maldito. Mm. Y lo difícil de crear esta novela fue la elaboración de dos personajes que fueran ambos entrañables, que fueran ambos
eh, que fueran ambos personajes de quienes en teoría podríamos, si no enamorarnos, por lo menos querer y comprender, Ujú, y al mismo tiempo personajes que la cagan, ¿no? Los dos claro. personajes falibles, ninguno de los dos es perfecto, ninguno de los dos es el héroe absoluto y ninguno de los dos es el villano eh, espantoso de la historia, ¿no? Los dos le echan unas ganas increíbles, los dos indudablemente están enamorados, los dos se quieren muchísimo y los dos quieren lo mejor para la relación y los dos tienen problemas, ¿no? Los dos traen problemas del pasado. Ujú, Uno trae problemas de adicción y el otro trae problemas con su propia identidad y, y, uh, y problemas problemas de aceptación que viene acarreando por motivos de falta de aceptación de su familia, etcétera, ¿no? Entonces, los dos traen problemas del pasado y los problemas se presentan en la relación, eh, pero no por eso dejamos de querer a uno o al otro. No podemos, como tú, identificarnos más con uno con el otro, pero en ningún momento creo que le deseamos mal a uno de los personajes o al otro, o ujú. creemos que la relación falla porque uno la cagó continuamente y el otro sufrió como mujer golpeada en la relación, ¿no? Ese fue el gran desafío al escribir esta novela, crear personajes que fueran verídicos y eh, y que pudieran hacer que nos encariñáramos con ambos y que los viéramos como seres humanos, ¿no? Que la cagan, que no son Ujú. perfectos y con quien podríamos vernos en una relación intentándolo y que entendiéramos, pues eso, ¿no? Que las relaciones, por muy enamorados que estemos, el amor no es suficiente en las relaciones, ¿no? El amor no es lo único que nos salva en las relaciones, ¿no? Tendemos a pensar esto, el amor lo puede todo. Si estamos enamorados, lo demás se resuelve por sí solo. Y esa es la historia en esta novela, ¿no? El amor por sí solo no es todo, ¿no? Evidentemente Exacto. estos Ujú, personajes están enamorados uno del otro, pero el amor por sí solo no es todo. Hay muchísimas otras variables ujú. que tienen que entrar en la relación para que una relación funcione. Y que al respecto, Max, yo también te quiero preguntar, cuando regresemos de hacer este corte, sobre la universalidad de la novela. Porque para mí esa era como una de las razones por las cuales mucha gente te ha preguntado o te sigue preguntando o te seguirá preguntando qué pasa al final con los personajes, porque yo sí podía ver y entender, es decir, yo me identificaba, a nivel personal me identificaba mucho con la historia de los dos, pero también podía ver cómo los dos personajes tienen como mucho, y esto yo me preguntaba y me cuestionaba, y seguramente tú me vas a ayudar como a disipar esta duda, ¿cómo cómo es que son universales? Es decir, ¿realmente son universales estos dos personajes? Porque yo veía muchas características, sí, muchas mías, pero también yo decía, bueno, seguramente esto le pertenece a alguien más. Y me preguntaba, ¿será o sea, cada quien con sus particularidades y sus diferencias, pero ¿será que esta es como en sí la historia de muchos de nosotros? Y cuando digo nosotros me refiero a nosotros los gays, los homosexuales, los que estamos pasando como por una crisis de identidad, los que si ya pasaron por una crisis de identidad están pasando a lo mejor por una crisis distinta que puede ser como el abuso de sustancias, como es el caso de Nate, que están como pasando por otro tipo de situaciones que sí se presentan en la novela. Entonces yo creo que en parte de ahí viene como el hecho de que muchos esperan como una especie de resolución, pero creo que la resolución de la novela es precisamente la historia individual de cada uno de los lectores. Bueno, eso es como, así yo lo leía, ¿no? Entonces, eh, yo quiero preguntarte como cuál es la universalidad de la novela o cómo la ves, ¿no? O sea, cómo, si tú imaginaste que era la historia de todos o será que es una historia muy individual
que a lo mejor es la tuya o a lo mejor es la de alguien más que conoces y que decidiste verter en papel, ¿no? Y después, y también con lo siguiente que vamos a regresar es, dicen que escribir es vertirse uno mismo, es volcarse a uno mismo. Y yo quiero que me contestes esa pregunta regresando, a ver si es cierto que te volcaste tú mismo en esta novela, a ver cómo te ves tú en esta novela.